Pues bien, compañeros, les decía yo que el día de hoy vamos a presentar el ejercicio de Squintly. Dice Mateo Winnemika Mictlán, que caminemos hacia Mictlán. ¿Es posible? Claro que sí es posible. ¿Por qué es posible? Porque precisamente cada uno de nosotros, hoy terminando la clase, a lo mejor todavía van a hacer algo más, pero iremos a Mictlán, caminaremos a Mictlán, hagamos ese ejercicio, ¿no? Vayamos allá a visitar. Y recuerden bien las protecciones que hemos de hacer para hacer estos ejercicios. Algunos compañeros me decían, y si interrumpo mis ejercicios no pasa nada. No, pero que continúen. La palabra tlatemiquilistle, les decía yo, esta palabrita tan bonita que yo siempre lo ocupo de ejemplo con todos los que les comparto la palabra, ¿no? Como tech, como roca, persona roca, muere. Lis, la partícula lis, pues es la partícula sustantiva que le da un aspecto abstracto, algo que no podemos tocar, como el sueño. No podemos tocar, solo lo podemos sentir y vivir pero ahí está el sueño, ¿no? Tli, la partícula tli como algo sustantivizador o algo sagrado, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva nosotros podemos ver el sueño como cada uno de nosotros pues morimos, ¿no? Morimos por tiempo corto. Algunos creo que duermen 10 horas, 8 horas, algunos 6 horas, pero es ese tiempo que morimos. Entonces, ¿por qué no le intentamos un primer ejercicio de poder morirnos bien? Un viaje diario a Mictlampa, ¿no? Hagamos ese viaje. Dice, el viaje diario a Mictlampa de todos. O sea, todos nosotros viajamos. Claro que hay diferentes tipos de viajeros. Eso sin duda, ¿no? Tenemos a los que viajan sin objetivo, sin saber interpretar los sueños. Algunos dicen, no es que tú viajas, tú duermes en el sueño. El primero de los soñadores son los que duermen así, sin saber ni por qué, sin saber ni para qué sueñan, ¿no? Creo que ahí está la gran mayoría. La gran mayoría nada más sueña se acuesta a dormir porque está cansado, punto y ya, ¿no? Esa es la gran mayoría que nosotros podemos encontrar. Claro que nosotros ya no estamos en ese nivel, nosotros ya avanzamos un poquito más. Lo segundo, en soñar y recordar los sueños y saber interpretarlos. Estos sueños, saber interpretarlos. Recordar, a ver qué soñé. ¿Qué soñé el día, por ejemplo, hoy que amanecí, que soñé? Porque son premoniciones. Te tienes que fijar al Mictlampa para obtener sabiduría de los sabios. Este es el tipo de soñadores que debemos de convertirnos nosotros con este ejercicio. Créame, si nosotros estamos siendo conscientes, ¿para qué? ¿Para qué vamos a viajar? A ver, ¿para qué? ¿O por qué vamos a viajar a este lugar? ¿No? Muchas de las veces nosotros viajamos, decimos, no, pues quiero conocer qué información me pueden dar, ¿no?
No, debemos de caminar hacia esto. Ir con los abuelos, ir con los papás, pero no tan solo de que es el papá de mi papá o el papá de día, ¿sí? Entonces, pues, el otro tipo de soñadores, que es donde pretendo que lleguemos todos. El cuarto grupo. Ya viajé, ya le pregunté a los abuelos, ándale, ¿hasta ahí me quedo? No. Usar la sabiduría para vivir en armonía. Primero, pues consigo mismo, ¿no? Y después también con la finalidad de ayudar a los demás. Les decía yo de Topiltzin, el que sirve a los demás, no el que se sirve. Es el ejercicio. Les puedo decir yo la parte esencial de este ejercicio, que esa información nos sirva a nosotros y sirva a los demás. ¿Sí? Es por ello que les decía yo, después de que ya sabemos enseñar, regimos por, esto lo vamos a hacer por 13 días, ¿no? Después de los 13 días viene el ejercicio de 36 horas de ayuno. Pero bueno, lo vamos a ver. Y esta ofrenda consiste en que ya fui al viaje a mi clan, ya regresé, ahora tendría que hacer otro tipo de ofrenda. Permíteme. Entonces, híjole, sí creo que sí llega a congelar, se llega a congelar lo que es el audio, pero bueno, deme el internet. Se llega a congelar, me imagino que mi voz, ¿no? Pero pues esperemos que salgamos. Y si sí persiste, pues a lo mejor cancelaríamos la clase, ¿no? Para no confundirlos más. Permíteme. Híjole, ya ven. Permíteme. Ajá. Entonces, claro que necesitamos unas herramientas, ¿sí? Dice un morral de isle, ¿no? Un morralito de preferencia, o un morral para el copa, morralitos de piel. Aquí el abuelo a mí me regaló un morralito así de piel, o puede ser de isle, que el isle que se saca del maguey, ¿no? Es precisamente para guardar todos nuestros insumos que vamos a utilizarlos en el viaje que vamos a hacer. 4 velas amarillas o veladoras, las que tengan. Ponerlo en los 4
Profesor, ya tenemos la pantalla negra, está sin sonido. ¿Sí me escuchan, compañeros? O a lo mejor pudiéramos cancelar la clase por la recepción del internet. Díganme ustedes, ¿sí me escuchan? Sí lo escuchamos, maestro, se va y se Compañeros. viene. Se va y Sí. se viene, sí lo escuchamos. Si quiere seguir intentándole. Híjole, es el detalle. Está muy robótico a veces, se vuelve muy interesante escucharlo. Yo nada Como más del más escuché allá, a lo de veces las parece velas. Le más allá. intentamos, compañeros, pero yo también, a mí me gustaría también que ustedes me comentaran. ¿Usted sí nos escucha, maestro? La vamos a tener que cancelar porque si no se oye. Sí, Sí, maestro, lo podemos dejar para otra. por mí. ¿Para cuándo, maestro? Prende su micrófono, maestro. No, no se escucha nada, Marciani. Su micrófono. Amo Shikaki. Ahí, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora sí. Les decía yo. Permíteme. Correcto. A ver, ahora sí. Esperemos que ya no, sigue igual. No, creo que se Esto está no escuchando nos mejor. va a dejar trabajar muy bien. Sí lo En escuchamos. fin. Ahorita sí ¿Ya se escucha un poco mejor, compañeros? Sí, Sí. ahorita sí está mejor. Sí, ya se escucha mejor. De acuerdo, hermanitos. Entonces, denme la oportunidad de poder compartirle un poco. Y si de plano anda fallando, pues adelante, lo podemos cancelar la clase. Lo que me interesa es que llegue a comprenderse lo que vamos a hacer. Miren, las 4 velas ya saben cómo intencionarlas, ¿no? Juntamos aquí en medio y les damos el empoderamiento en esta parte de nuestros deditos, gorditos, y les damos nuestros 4 alientos, las 4 velas, los ponemos en nuestro Salmanali. El Salmanali puede permanecer los 13 días que vamos a hacer los ejercicios. La flor igual. Al maestro Miguel y al hermanito Rafa les envié un collarcito. Eso lo pueden poner. Caramba. Sí va a estar jugando con nosotros este bendito internet. Bien. Pues bien, compañero, les decía yo las 4 velas, la flor de cempasúchil,
No es necesario que lo cambien 13 veces, ¿no? Con una vez que pongan su florecita, ya lo ponen ese en el altar y ya no tienen por qué estarlo cambiando cada. Las frutas cítricas, sí puede ser naranja, mandarina o limón, de preferencia que sean frutas cítricas, ¿sí? Tienen que ser esas frutas cítricas. Bueno, y esto lo vamos a partir precisamente con uno de los cuchillitos de madera. Yo les decía, vamos a elaborar unos cuchillitos de madera, los cuales vamos a partir la fruta y ponerlo en la ofrenda. Esta fruta sí se puede llegar a echar a perder, entonces lo podemos quitar y ponerlo cada segundo día, cada tercer día, y así poderlo emplearlo y ocuparlo, ¿no? En nuestra ceremonia. No debemos de ocupar ningún metal como un cuchillo de metal, no debe de ser de madera, ¿sí? Ahora, tenemos el copal o flor de pericón, eso lo podemos ir quemando como ese incienso que vamos a irlo presentando en estos 13 días y en las 36 horas que vamos a ayunar, ¿sí? Un collar de flores de cempasúchil, que es el xochicóscal que les decía, ¿no? Ponen ustedes su altarcito y donde tienen sus monolitos, donde tiene, que sería su altarcito, todas las energías que ustedes representan, lo ponen, ¿no? Lo ponen de esa manera y ahí lo dejan, el xochicóscal. Ajo como protección. Acuérdense, el ajo le vamos a untar nuestros dedos en las uñas, igual acá en esta parte, ¿no? Aquí en esta parte, en la boca, en los pies, en el ombligo, ese tipo de protecciones que ya venimos practicando desde Miquis. Y vamos a trabajar con el ajo. El tabaco lo vamos a ocupar más como cigarrillos, ¿sí? Los vamos a poner al rumbo. Esto sí. Si quieren ustedes, si es que lo tienen su altarcito, lo ponen su talmanal al aire libre, los pueden prender. En los 13 días van poniéndolo. Que ese tabaquito le estamos ofrendando, ¿no? A los abuelos de, bueno, para, no sé, no, hay que prenderlos, que Bueno, entonces, miren, esto, bueno, íbamos con el collar, el ajo para protegernos, el tabaco, los cigarros, ¿no? Tienen sendas, ¿verdad? Que decíamos, vamos a poner nuestra ofrendita del agua, que uno que conlleve la tierra, una pluma, ¿no? Una jícara con copal, una maderita de ocote. Todo eso lo vamos a poner en nuestro tlalmanal y en nuestra ofrendita, ¿sí? Una piedra de obsidiana o cuchillo de obsidiana. Si es necesario tener un cuchillito de obsidiana
o una piedrita de obsidiana que nosotros podamos ponerlo en nuestro altar. Todas esas herramientas están conectados con, precisamente, de hecho, esa ofrenda que estamos es para culminar con el trabajo de Mictlampa. ¿Sí? Desde Miquistli, Mazatl, Tochli, Ad, y ahorita, pues que es el de, estamos culminando para darle la ofrenda a Mictlampa.